Durante el curso hemos estudiado los arreglos en una dimensión. En esta última unidad estudiaremos los arreglos en dos dimensiones, también conocidos como matrices. Las matrices, al igual que los vectores, son estructuras de datos de un mismo tipo de dato, en las cuales puedes almacenar distintos valores bajo el mismo nombre de variable, diferenciados entre sí por los índices que poseen dentro de la matriz. Se componen de una o más filas y una o más columnas, las cuales representan espacios de memoria donde se pueden almacenar datos. En pocas palabras, imaginemos que una matriz es como una tabla que almacena variables del mismo tipo, enteros, flotantes, caracteres y objetos. Además cuenta con dos índices, filas y columnas, es decir, que para hacer referencia a un dato almacenado de una matriz, debemos especificar el índice de la fila y además el índice de la columna. Gráficamente podemos representar una matriz como una tabla de n filas y m columnas, cuyos elementos son todos del mismo tipo. La siguiente representa una matriz M de 5 filas y 6 columnas. Para la declaración y creación de una matriz se crean de forma similar a los arreglos unidimensionales, añadiendo un índice. Por ejemplo, crearemos una matriz de datos de tipo entero llamado matriz de 3 filas y 4 columnas. Para el llenado de una matriz se hace de la misma forma que un vector unidimensional, con la diferencia que la matriz tiene dos índices, filas y columnas, y se le asignará su respectivo valor en esos índices, como se muestra a continuación. Como vemos, ya hemos llenado la primera fila de índice 0. Ahora veamos la segunda fila. Como vemos, ya hemos llenado la segunda fila de índice 1. Ahora veamos la tercera fila. Y así que totalmente llena nuestra matriz con datos de tipo entero. Este método de llenado se puede optimizar utilizando dos ciclos for, el cual explicaremos más adelante. Para acceder a un dato almacenado dentro de la matriz, basta con especificar los índices donde se encuentra el dato, es decir, el índice de la fila y de la columna. A continuación mostraremos cómo acceder a los elementos de la matriz creada anteriormente. En este caso, vamos a obtener el dato de la fila 1, columna 2. Y como podemos observar, el dato que corresponde a esos dos índices es el 9. Veremos el recorrido de una matriz. Podemos recorrer una matriz de varias formas. En cualquier caso, al ser un recorrido de dos dimensiones, necesitaremos dos índices. Por tal razón, utilizamos dos ciclos for. El primer ciclo tiene una variable i que se incrementa de 1 en 1 hasta llegar al tamaño de la fila menos 1. El segundo for inicia con una variable j, la cual se incrementa de 1 en 1 hasta llegar al tamaño de las columnas menos 1. Esto quiere decir que la variable i será la referencia del índice de las filas de la matriz y la variable j el índice de las columnas. De esta manera podemos obtener los datos de los índices. Como se observa, veamos ahora la implementación de matrices. Creamos la clase matrices, la cual tendrá dos atributos, filas y columnas de tipo entero. Cabe aclarar que estos dos atributos siempre serán de tipo entero. En este caso crearemos una matriz cuadrada, es decir, una matriz de tamaño 3 filas y 3 columnas. Luego se implementa el método modificador de la matriz, recibe 3 parámetros, los cuales son la fila, la columna y el dato que será almacenado en esa posición. En este caso será un dato de tipo entero, por el simple hecho que la matriz declarada es de tipo entero. Se implementa el método selector de la matriz de tipo entero. Este recibirá dos parámetros, la fila y la columna, y nos retornará el valor de tipo entero que se encuentra almacenado en las posiciones de los índices. Se implementa un método de tipo entero, suma diagonal. Este método consta de sumar los números almacenados en la diagonal principal de la matriz, es decir, cuando la variable i de primer ciclo for es igual a la variable j del segundo ciclo for.
Se suma la posición en un acumulador llamado sumado de tipo entero y nos retorna el acumulador con el valor total de la suma de la diagonal, como se explica a continuación. Como se dijo anteriormente, cuando la variable i sea igual a la variable j, buscaremos en la matriz el dato que corresponde a ese índice y se suma en la variable suma. Cuando son distintos, simplemente se incrementa la variable j hasta llegar al tamaño de la columna de la matriz menos 1. Cuando eso ocurre, la variable i se incrementa en 1 y esto se hace hasta que i llegue al valor del tamaño de la fila de la matriz menos 1. Al final nos retornará la sumatoria de toda la diagonal de la matriz. Veamos la implementación de la clase main. Se crea un método de tipo público llamado menú, que nos retornará un dato de tipo entero. Ese dato corresponde a una de las opciones escogidas en este menú de opciones. Luego, en la función main, se crea un objeto de clase matrices llamado op. A través de este objeto creado se puede acceder a los métodos públicos que se implementaron en esa clase. Se declara una variable de tipo entero llamada opción, la cual le asignaremos el valor retornado por el método menú. Luego el suite evaluará esa opción. Si la opción es 1, ésta ejecutará el código que esté en el case 1. Se ejecuta el código en el cual le asignaremos los datos a la matriz teniendo en cuenta los índices. Le mandamos los parámetros al método modificador de la clase matrices. Ahora, si la opción escogida es 2, ejecutará el case 2. Se ejecuta el código que nos permite obtener los datos almacenados en todos los índices de la matriz. Como se explicó anteriormente, hacemos uso del método selector de la matriz y le pasamos por parámetros los índices para obtener dato por dato. De igual manera, si la opción escogida es 3, se pide ingresar una fila y una columna en específico para mandarlo por parámetro al método selector de la matriz y nos retornará el dato que se encuentra en esa posición. Si la opción es 4, se ejecuta el método suma diagonal, el cual se explicó anteriormente, y si la opción es 5, el programa finaliza.